El mensajero llegó al mediodía, cuando los hijos gemelos de Vistará Prime convertían la polvorienta calle principal en un espejismo reluciente. Nathan estaba hundido hasta los codos en el androide peón de la señora Kellerman, intentando convencer a su procesador vocal de que mugir no era la respuesta adecuada a todas las órdenes. Cuando la sombra se posó sobre su mesa de trabajo, levantó la vista. La figura que estaba de pie en la puerta de su clínica llevaba una armadura ceremonial que parecía absorber la luz, toda curvas fluidas e imposibilidades geométricas. Solo el casco probablemente costaba más que todo el edificio de Nathan. ¿El doctor Nathan Cross? La voz emergió del casco con una reverberación innecesaria, como si alguien hubiera decidido que hablar con normalidad no era lo suficientemente dramático. Solo Nathan últimamente, dijo, limpiándose la grasa en su camisa ya arruinada. No he usado el título de médico desde que dejé el servicio. Y antes de que pregunten, no hago visitas a domicilio, y definitivamente no me ocupo del mantenimiento de la sofisticada tecnología que se esconde bajo toda esa armadura. El mensajero metió la mano en un compartimento que definitivamente no había sido visible hacía un momento y sacó una placa de cristal. Latía con luz interior, mostrando un sello que Nathan reconoció de antiguas transmisiones de noticias, una constelación estilizada que marcaba documentos del mismísimo trono celestial. Estás convocado por decreto real para comparecer ante la reina Serapina Bail de Andralis, defensora del confín exterior, guardiana de los 7. ¿Tiene muchos títulos?, interrumpió Nathan. Porque tengo 3 reparaciones más programadas para hoy. Y el androide de la señora Kellerman cree que es una vaca. El casco se giró hacia él con lo que podría haber sido desaprobación. Es difícil saberlo con cascos. El título de Su Majestad es el número 47 en la recitación formal. He sido misericordioso. Agradecido. Entonces, ¿qué quiere una reina con un médico fracasado en una colonia atrasada? Nathan dejó sus herramientas y miró la placa. El texto estaba escrito en escritura Andralis estándar y alta. Esta última fluía por la superficie del cristal como plata líquida. Era hermoso y completamente inútil. La citación no daba ninguna razón ni explicación, solo coordenadas para una fecha límite de 3 días. Los asuntos de Su Majestad son suyos, dijo el mensajero. Un transporte llegará mañana al amanecer. Estén preparados. ¿Y si no tengo ganas de estar listo? La mano del mensajero se movió hacia algo en su cinturón. Por un momento, Nathan se preguntó si rechazar una citación real conllevaba consecuencias inmediatas de tipo vaporizador. Entonces el mensajero sacó un pequeño chip y lo colocó en la mesa de trabajo. Su Majestad anticipó que podría necesitar persuasión. Esto contiene 50.000 créditos transferidos a su cuenta en el momento en que suba al transporte. Considérelo una compensación por su tiempo. Nathan miró el chip. 50.000 créditos arreglarían el control de clima defectuoso de su clínica, reemplazarían el escáner de diagnóstico que había estado cuidando durante 2 años y posiblemente convencerían al androide de la señora Kellerman de que no era ganado. También le dejaría suficiente para finalmente mejorar el sistema de purificación de agua del asentamiento, que había estado haciendo ruidos preocupantes desde el invierno pasado. Eso es o muy generoso o muy desesperado, dijo. Su Majestad rara vez está desesperada. El mensajero se giró para irse, luego hizo una pausa. Me han dicho que le informe que la negativa sería decepcionante. Decepcionante como si estuviera triste, o decepcionante como un bombardeo orbital. Su Majestad no bombardea a la gente que la decepciona. Una pausa. Normalmente. Después de que el mensajero se fuera, Nathan se quedó en su silenciosa clínica, rodeado de equipo a medio reparar y el ligero olor a lubricante sintético. A través de la ventana, podía ver el modesto horizonte de Vestara Prime, un puñado de edificios apenas lo suficientemente altos como para merecer ese nombre, los colectores solares brillando a la luz de la tarde, la fuente seca en la plaza del pueblo que nadie se había molestado en arreglar en 5 años. Había construido una vida allí, pequeña, sencilla,
sin complicaciones, sin cadenas de mando, sin zonas de combate, sin retener a soldados asustados, mientras el mundo explotaba a su alrededor. Había dejado todo eso atrás cuando se licenció hace 12 años. Cambió su botiquín de campaña por herramientas de reparación y su comisión de oficial por el bendito anonimato. La tableta de cristal latía suavemente en su banco de trabajo, esperando su reconocimiento. Detrás de él, el androide de la señora que German eligió ese momento para mugir de nuevo, el sonido resonando por la clínica vacía como una especie de comentario mecánico sobre sus decisiones de vida. Nathan cogió la tableta y presionó con el pulgar el sello de aceptación. El cristal brilló intensamente, confirmando su asistencia, y en algún lugar en la distancia, imaginó que podía oír al universo riéndose de su intento de mantenerse retirado. Lo que una reina quisiera con él, probablemente no iba a ser aburrido. Ese pensamiento debería haber sido reconfortante. En cambio, se sintió como el primer estruendo antes de una avalancha. Ese momento en el que te das cuenta de que el suelo bajo tus pies ya ha empezado a moverse, y solo puedes aferrarte y esperar sobrevivir al viaje. Tenía 3 días para terminar las reparaciones, empacar una maleta y decidir qué ponerse para conocer a la realeza. Conociendo su suerte, las ocasiones formales probablemente requerían algo más que sus 2 camisas limpias y la chaqueta con solo pequeñas marcas de quemaduras. El androide de la señora Kellerman se movió de nuevo. Nathan suspiró y volvió al trabajo. El transporte que llegó al amanecer parecía como si alguien hubiera tomado una nave espacial convencional y hubiera decidido que la geometría era solo una sugerencia. Nathan se quedó de pie en la plataforma de aterrizaje con su única bolsa de lona, observando cómo la nave aterrizaba sin tener en cuenta cómo se suponía que funcionaba la física. Partes parecían existir en ángulos que no deberían encajar. Y el casco relucía con esa peculiar cualidad que solo había visto en la tecnología Andralis, como si estuviera decidiendo si ser sólido o no. Una rampa se extendió con un suave siseo. Nathan subió a bordo, e inmediatamente su oído interno le informó que arriba y abajo estaban teniendo una discusión filosófica. ¿Primera vez en una nave Andralis? La piloto era humana, por suerte, lo que hizo que Nathan se sintiera un poco menos fuera de lugar. Tenía la postura relajada de quien ha hecho este viaje 1000 veces y lo encuentra solo ligeramente interesante. Es tan obvio. Eres ingenuo y aún no hemos salido de Atmo. Señaló un asiento que parecía más una escultura que un mueble. Siéntate donde quieras. La nave se adaptará a ti. Probablemente. Probablemente. La tecnología Andralis tiene opiniones. A veces decide que estarías más cómodo en otro lugar y se reorganiza. Intenta no entrar en pánico si tu asiento se muda a otra cubierta. El viaje duró 6 horas, que Nathan pasó entre fascinado y asqueado. La ventana mostraba el espacio de maneras que nunca había visto. Colores que no deberían existir. Estrellas que parecían tan cerca que parecían tocarse. Y en un momento dado, lo que habría jurado era una nebulosa que lo saludaba. El piloto le aseguró que era normal. Nathan decidió no preguntar qué significaba normal en ese contexto. Andralis parecía una joya contra el vacío. El planeta en sí era verde y azul. Pero flotando en órbita alta estaba el trono celestial. Un palacio sin ningún sentido. Las torres subían y bajaban en espiral simultáneamente. Los jardines florecían en patios abiertos expuestos al vacío. Y los puentes conectaban secciones que parecían estar a kilómetros de distancia, pero de alguna manera adyacentes. Giraba lentamente, captando la luz del sol del sistema y devolviéndola en patrones prismáticos. Sí, todo el mundo mira fijamente la primera vez, dijo el piloto. Espera a ver el interior. He estado aquí 50 veces y sigo pierdo. Atracaron en una plataforma que definitivamente no estaba allí hacía un momento. Un mayordomo recibió a Nathan en la esclusa. Otro humano, este con túnicas que cambiaban de color con cada movimiento.
Se presentó como Garrett y habló con la paciencia cansada de quien ha guiado a muchos visitantes confundidos a través de las imposibilidades del palacio. No se acerquen, dijo Garrett. El palacio se reorganiza según las necesidades y el estado de ánimo de la reina. Ayer, la sala del trono estaba al norte. Hoy es vertical. ¿Vertical? Ya verás. Caminaron por pasillos donde la gravedad era una sugerencia cortés más que una ley. Nathan observó cómo el agua fluía hacia arriba en arroyos cristalinos, suspendidos en el aire como esculturas vivientes. Los jardines crecían en paredes y techos, flores florecían en colores que dolían al mirarlos directamente. Otros visitantes pasaron junto a ellos, algunos humanos, muchos no, todos moviéndose con la confianza despreocupada de quienes habían aceptado que la realidad era flexible aquí. Doblaron una esquina y de repente se encontraron en un bosque. No un jardín, un bosque de verdad, con árboles que se extendían imposiblemente altos y raíces que desaparecían en la niebla. El sendero serpenteaba entre troncos que zumbaban con luz interior. La reina los cultivaba ella misma, dijo Garrett. Cantan cuando está contenta. Ahora mismo están tarareando, lo que significa que está concentrada. Sabrás si se enfada. Quiero saber qué hacen cuando está enfadada. Tocan jazz discordante. Es inquietante. El bosque se abría a una vasta cámara donde el suelo era de cristal transparente, mostrando el planeta muy por debajo. El trono se asentaba en el centro de la cámara, tallado de una sola pieza de lo que parecía luz estelar congelada, y frente a él, hablando con un grupo de consejeros, cuyas orejas los identificaban como nativos de Andralis, se encontraba la reina. El primer pensamiento de Nathan fue que los holovídeos no le hacían justicia. Serapina Bael vestía un atuendo formal que parecía tejido de sombras y plata, su cabello negro azabache caía en cascada sobre sus hombros en una intrincada trenza con gemas que captaban la luz. Su piel era pálida como la luz de la luna, y sus orejas se alzaban en esas puntas distintivas y elegantes que identificaban a su pueblo. Se movía con absoluta seguridad, gesticulando al hablar, y todos en la sala se orientaban hacia ella, como planetas alrededor de un sol. Su segundo pensamiento fue que nunca la había visto en su vida. Los consejeros se dispersaron mientras Garrett conducía a Nathan hacia adelante. La reina se giró hacia él. Un violeta intenso, otro rasgo de Andralis, se fijó en él con una intensidad que le hizo querer comprobar si había olvidado cerrar algo importante. Su Majestad, Garrett, hizo una reverencia. Nathan se enfadó, como se le había invocado. Nathan logró una reverencia que probablemente parecía ridícula comparada con el movimiento de práctica de Garrett. La reina lo observó durante un largo rato, y él tuvo la incómoda sensación de ser catalogado, evaluado y posiblemente considerado deficiente. Entonces sonrió, y su rostro, de regio, se transformó en algo más cálido, casi juguetón. Nathan se enfadó, dijo, y su voz transmitía esa cualidad melódica que tenían todas las voces de Andralis, como si hablar estuviera a medio camino de cantar. Dime, ¿recuerdas haber rescatado a alguien de los restos en llamas en la puerta de Cantros hace 12 años? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Puerta de Cantros, el asedio que se había convertido en una masacre, donde arrastró a supervivientes de los transportes accidentados mientras el cielo llovía fuego. Había rescatado a docenas de personas de los restos ese día, les había dado la mano y les había hecho promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Recuerdo muchos restos en llamas, Majestad, dijo con cuidado. Esa batalla fue extensa. Ella se acercó, y él notó una cicatriz a lo largo de su izquierda. La sien, apenas visible bajo su cabello. ¿Recuerdas haberle dado la mano a alguien en la oscuridad, prometiéndole que no moriría solo? Y de repente, increíblemente, lo hizo. Un rostro pálido por la pérdida de sangre, ojos violetas que luchaban por enfocar, elegantes orejas medio enterradas en ceniza y escombros. Un joven teniente que no dejaba de disculparse por sangrar sobre él mientras él trabajaba para detener la hemorragia. La había acompañado durante el bombardeo,
porque moverla la habría matado, y le había hablado para mantenerla consciente. Historias estúpidas sobre su ciudad natal, chistes terribles sobre raciones militares, cualquier cosa para que siguiera luchando. Tú, dijo Natán, y su voz salió ronca. Tú eras el teniente. Pero me lo dijeron. El barco hospital fue destruido. Lo sé. Yo no estaba en él. La sonrisa de Serafina se volvió triste. Me evacuaron en un transporte anterior. Para cuando me recuperé lo suficiente como para preguntar por el médico humano que me salvó la vida, tú ya te habías dado de baja. Y habías cubierto tus huellas muy bien, Nathan Cross. No pensé que nadie vendría a buscarte. Busqué. Lo dijo simplemente, como un hecho. Durante 12 años busqué. ¿Tienes idea de cuántos Nathan Crosses existen en el espacio humano? Encontré 47 antes de encontrarte a ti. Eso debe haber sido molesto. Los primeros 3 fueron particularmente decepcionantes. Uno tenía 80 años. Otro estaba actualmente en prisión por contrabando. Y otro insistió en mostrarme su colección de música clásica de la tierra. Escuché algo llamado polka. Fue traumático. Sus ojos brillaron con humor. Pero finalmente te encontré. Y ahora estás aquí. Natán miró a su alrededor al palacio imposible. A la reina que aparentemente había pasado 12 años rastreando a un médico común y corriente en los árboles cristalinos que comenzaban a tararear una melodía más compleja. Entonces, dijo, ¿qué pasa ahora? La sonrisa de Serafina se ensanchó. Ahora, Nathan Cross, ayúdame a pagar una deuda. Y quizás, si sobrevives a los intentos de mi corte de envenenarte o expulsarte del palacio, finalmente terminemos la conversación que iniciamos en el incendio. El recuerdo regresó en fragmentos. Desencadenado por las palabras de Serafina como si alguien hubiera abierto una puerta que Natán había sellado años atrás. La puerta de Cantro había sido un desastre desde el principio. Se suponía que la guarnición resistiría 3 días mientras los transportes civiles evacuaban. Resistieron 6 horas antes de que comenzara el bombardeo orbital. Nathan estaba trabajando en el triaje en lo que solía ser un depósito de suministros cuando recibió la llamada. Múltiples transportes cayeron en el sector este. Muchas bajas. Todos los demás médicos comprometidos o muertos. Tomó su equipo y corrió. El transporte apenas era reconocible como un vehículo. Había excavado una trinchera en la calle cuando se estrelló, desprendiendo blindaje y componentes estructurales, antes de estrellarse contra los restos de lo que alguna vez podría haber sido una plaza conmemorativa. Los incendios ardían en 3 secciones diferentes. La cabina había desaparecido por completo, junto con todos los que habían estado sentados allí. Nathan la encontró en el compartimento de tropas, medio enterrada bajo los escombros y 2 soldados muertos. Al principio pensó que ella también estaba muerta. Demasiado pálida. Demasiado quieta. Demasiada sangre. Entonces abrió los ojos, violetas y desenfocados, e intentó hablar. No, le dijo, mientras ya se esforzaba por limpiar los escombros. Guarda fuerzas. Te voy a sacar. Su mano agarró su muñeca con una fuerza sorprendente. Otros. Consiguió. Comprobado. Otros. Él lo comprobó. No había otros. Solo ella, de alguna manera aún con vida a pesar del larguero metálico que le había perforado el abdomen y la fractura expuesta de la pierna izquierda. Empezó a estabilizarla cuando comenzó el bombardeo de artillería, y de repente irse no fue una opción. El mundo se convirtió en fuego y truenos, y lo único que pudo hacer fue cubrir su cuerpo con el suyo y esperar que ambos sobrevivieran los próximos minutos. Oye, dijo, porque el silencio era peor que hablar. Vas a estar bien. He visto cosas mucho peores. Una vez, un tipo entró con un rifle de plasma clavado en el torso. Y seguía sin parar de hablar de su partida de cartas. No eres tan malo. Se rió, lo que se convirtió en una tos que produjo sangre. Mal. Mentiroso. Susurró. Totalmente mintiendo. Ese tipo murió,
Pero tú no lo harás. ¿Cómo te llamas? Sara. Le apretó la mano mientras otra explosión sacudía el suelo. Teniente Sara Bail. Bueno, teniente, soy Natán, y le prometo que no morirá solo en estos escombros. Así no es como termina esta historia. Había hablado durante todo el bombardeo. Historias estúpidas, chistes terribles, cualquier cosa para mantenerla consciente y luchando. Su mano no soltó la suya, apretándola con más fuerza cuando el dolor arreció, relajándose ligeramente cuando él logró administrarle más analgésicos. Para cuando cesó el bombardeo, él le había contado sobre su ciudad natal en la tierra, su decisión de convertirse en médico y su teoría de que el café militar era en realidad un arma clasificada diseñada para fortalecer el carácter a través del sufrimiento. Cuando finalmente llegaron las lanzaderas de evacuación, la entregó a los médicos de vuelo con instrucciones estrictas sobre sus heridas. Ella seguía consciente, apenas, y le tomó la mano una última vez. Gracias, había dicho, por la promesa. Ni lo menciones. Solo mantente viva para que quede bien. Él había visto despegar su lanzadera y luego regresó para buscar más supervivientes. 3 días después, alguien le dijo que la nave hospitalaria que transportaba a los heridos había sido destruida en el camino. Añadió a la teniente Sara Bael a la larga lista de personas que no pudo salvar. Enterró el recuerdo profundamente e intentó seguir adelante. Excepto que ella no había muerto. Había sobrevivido, se había convertido en reina, y al parecer, había pasado 12 años buscándolo. «Me estás mirando», dijo Serafina, devolviéndolo al presente. Caminaban por otra sección imposible del palacio, una galería donde las pinturas flotaban en el aire, y las paredes recordaban de vez en cuando que debían ser sólidas. ¿Son las orejas? Los humanos siempre se quedan mirando las orejas. Estoy procesando el hecho de que hice chistes terribles a la realeza mientras estaba cubierta de sangre y escombros. No sabías que era de la realeza. Yo tampoco, en realidad. Solo era una teniente que pensó que iba a morir en un transporte estrellado. Se detuvo en una ventana que mostraba el planeta de abajo, continentes verdes arremolinándose con nubes blancas. Yo era la 47ª en la línea de sucesión al trono, tan lejos como para unirme al ejército pensando que nunca tendría que preocuparme por la política ni las intrigas cortesanas. Entonces llegó la plaga. Natán había oído hablar de ella. Todos. La plaga de Andrellas arrasó a la familia real como un reguero de pólvora, matando a 46 personas antes de que se encontrara una cura. Había sido una de esas notas a pie de página históricas en la guerra, trágica pero en última instancia irrelevante para el conflicto más amplio. Estaban en guerra, dijo. La puerta de Cantro sucedió 3 semanas antes de que llegara la plaga. Me estaba recuperando en un hospital militar cuando recibí la noticia. Todos los que me precedieron en la sucesión estaban muertos o moribundos. Mi madre, mis 3 hermanas mayores, primos que apenas conocía. Su voz se mantuvo serena, pero Natán escuchó el peso que se escondía debajo. Pasé de ser una teniente que casi muere en un accidente de transporte a la princesa heredera en el lapso de 48 horas. Y lo único que podía pensar era que al menos sobreviviría a Cantros porque un médico humano había cumplido su promesa. Llegaron a un conjunto de puertas que se abrieron en espiral de una manera que hizo oír los ojos de Natán. Dentro había una cámara del consejo donde esperaban una docena de Andrellas, todas con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la abiertamente hostil. Unos pocos humanos estaban dispersos entre ellos, luciendo solo un poco más acogedores. Su Majestad, dijo uno de los Andrellas, dejando claro con su voz que pensaba que toda esta situación la indignó. ¿Es el humano? Soy Natán Cross, dijo Serafina, y algo en su tono hizo que todos en la sala se enderezaran. Se unirá a mi equipo de asesores personales, con efecto inmediato. El silencio que siguió podría haber sido un arma. Con respeto, dijo otro consejero con cautela. Quizás su Majestad debería explicar por qué nombra a un humano sin antecedentes para un puesto tan delicado.
Serafina sonrió y Natán reconoció la expresión de cuando se desangraba entre los escombros. Terca, decidida y absolutamente reacia a ceder. Porque me salvó la vida en la puerta de Cantros, dijo simplemente. Y a diferencia de todos en esta sala, cuando me hizo una promesa, la cumplió. Los consejeros se miraron. Natán miró a Serafina. Y en algún lugar del palacio, los árboles cristalinos empezaron a tocar algo que sonaba sospechosamente a jazz. La reunión del consejo duró 3 horas y parecieron 6. Natán se sentó en una silla que se ajustaba constantemente a posiciones que consideraba cómodas, pero que en absoluto lo eran. Mientras tanto, varios asesores se turnaban para explicar por qué nombrarlo era brillante o catastrófico. Los argumentos se confundieron después de la primera hora. Preocupaciones sobre la seguridad, autorizaciones, preguntas sobre sus cualificaciones, comentarios mordaces sobre cómo no se podía confiar a los humanos información confidencial sobre las capacidades defensivas de Andralis. Durante todo el proceso, Serafina escuchó con la paciencia de quien ya ha tomado una decisión y simplemente espera a que los demás la alcancen. Se sentó en su trono, que Natán estaba bastante seguro de que se había desplazado 1 metro a la izquierda desde el comienzo de la reunión, y ocasionalmente intervino con observaciones que hacían que los consejeros tropezaran con sus discursos cuidadosamente preparados. Lord Caverys, dijo durante una presentación particularmente larga sobre los procedimientos adecuados de investigación de antecedentes, no nombró a su sobrino para el Consejo de Defensa el año pasado, después de que solo llevara 6 meses en el ejército. Caverys, un Andralis mayor con canas en su cabello oscuro, tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Eso era diferente, Su Majestad. Él era familia. Y Natán me mantuvo con vida mientras me desangraba en una zona de guerra. Diría que eso crea un cierto vínculo. Miró a Natán, y él podría haber jurado que intentaba no sonreír. ¿Tú no? No estoy seguro de que estar cubierto de sangre cuente como una relación formal, dijo Natán, y de inmediato se arrepintió de haber abierto la boca cuando todas las miradas en la sala se posaron en él. Ah, bien, dijo otra consejera, con un tono tan seco que podría resecar un planeta. Él tiene opiniones. Yo tengo varias, dijo Natán, pensando que ya se había metido en el asunto, así que más le valía comprometerse. La mayoría implica preguntarse por qué todos actúan como si Su Majestad necesitara permiso para contratar a su propio personal. El silencio fue inmediato y profundo. Incluso los árboles cristalinos del exterior parecieron dejar de zumbar. Entonces Serafina rió, una genuina alegría que rompió la tensión como un martillo a través del cristal. Me gusta. Nos lo quedamos. La reunión terminó poco después. Con la mayoría del consejo con aspecto vagamente perturbado y varios disparando, las miradas de Natán sugerían que no debía aceptar comida ni bebida de desconocidos. Serafina los despidió a todos con un gesto de la mano, y de repente Natán se quedó solo con ella en la vasta cámara. Vas a hacerte enemigos, dijo, poniéndose de pie y estirándose de una forma que sugería que sentarse en el trono no era ni de lejos tan cómodo como parecía. Tuve esa impresión cuando la consejera Tera pasó 10 minutos hablando de los desafortunados accidentes que les ocurren a quienes no entienden los protocolos de palacio. La de Tera es principalmente fanfarronería. Es a Caverys a quien tienes que vigilar. Te sonrió. Eso suena bien. No cuando Caverys lo hace. Serafina echó a andar, y Natán la siguió, aprendiendo rápidamente que seguirle el ritmo a una reina significaba recorrer pasillos que cambiaban de configuración cuando no mirabas. Lleva 3 años intentando casarme con su hijo. Tenerte aquí amenaza ese plan. Solo soy una consejera. Eres un humano en quien confío y que no está en deuda con ninguna de las facciones de la corte. Eso te hace peligroso. Ella lo condujo a través de un arco que definitivamente no existía hace un momento, hacia un jardín donde las flores florecían en patrones fractales y el aire olía a lluvia y luz. De estrellas. Pero también te hace útil. Mi consejo está lleno de gente que me conoce desde que tomé el trono. Me recuerdan como la teniente desesperada que se convirtió en reina por accidente.
A veces necesito a alguien que me conociera antes de todo esto. Caminaron en silencio por un rato. El jardín era hermoso de esa manera inquietante y dragis. Demasiado perfecto. Demasiado preciso. Como si alguien hubiera convencido a la naturaleza de seguir principios matemáticos. El agua fluía hacia arriba en arroyos en espiral antes de dispersarse en una niebla que sabía ligeramente a cobre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Natán finalmente. Estás pidiendo permiso para pedir permiso. Eso es muy humano. ¿Por qué pasaste 12 años buscándome? No la razón oficial sobre pagar deudas. La verdadera razón. Serafina se detuvo. Se encontraba bajo uno de los árboles cristalinos. Su luz interior proyectaba patrones en su rostro que la hacían parecer a la vez anciana e increíblemente joven. «¿Sabes lo que pasa cuando te conviertes en reina?», dijo en voz baja. «Todos empiezan a tratarte como un símbolo en lugar de como una persona. Cada conversación se vuelve calculada. Cada sonrisa tiene una agenda. Cada palabra amable conlleva expectativas». Se giró para mirarlo. «Pero cuando me moría en ese transporte, no viste a un teniente ni a un miembro de la realeza ni nada, excepto a alguien que necesitaba ayuda. Hiciste chistes estúpidos sobre el café militar y me hablaste de tu ciudad natal como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Prometiste que no moriría sola, y lo decías en serio. Solo estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo era estabilizarme y pasar a la siguiente víctima. Permaneciste durante un bombardeo. Me tomaste de la mano». Su voz se suavizó. «Miles de personas se han inclinado ante mí, Natán. Asesores, generales y diplomáticos me han ofrecido su lealtad. Pero nunca he olvidado a la persona que me vio como alguien a quien salvar cuando solo era un soldado asustado y cubierto de sangre». Natán no supo qué decir a eso. El jardín zumbaba a su alrededor. Los árboles cristalinos captaban una melodía que no lograba identificar. «Además», añadió Serafina, con un tono más ligero, «eres la única persona en 12 años que me ha dicho que estaba siendo ridícula. ¿Sabes lo refrescante que es eso? Nunca dije que fueras ridícula. Lo insinuaste mucho cuando insistí en buscarte. Eso es diferente a decirlo. No según la charla de 40 minutos de Caverís sobre estilos de comunicación humana». Empezó a caminar de nuevo, llevándolo a lo más profundo del jardín. «Cenarás conmigo esta noche. Te lo advierto. Será formal. Habrá al menos 6 platos, y alguien probablemente intentará envenenarte». «¿Cuál plato?». «Normalmente el tercero. La sopa es tradicional». Lo miró de nuevo, y su sonrisa era pura travesura. «No te preocupes. He desarrollado inmunidad a la mayoría de las toxinas. Solo estarás moderadamente enfermo. Eso es reconfortante». Eso pensé. «Bienvenido al trono celestial, Nathan Cross. Intenta no morir antes de que nos pongamos al día». La cena formal resultó ser menos sobre comer y más sobre sobrevivir a un campo de batalla diplomático cuidadosamente coreografiado. Nathan se sentó a la derecha de Serafina en un comedor, donde el techo mostraba una vista en tiempo real de la galaxia sobre ellos. Las estrellas giraban lentamente en lo alto, mientras los platos aparecían y desaparecían con precisión teatral. El tercer plato era, en efecto, sopa. Natán la miró con recelo, mientras un dignatario de Andralis al otro lado de la mesa discutía los acuerdos comerciales con minucioso detalle. «Es seguro», murmuró Serafina, sin mirarlo. Esta vez. El hijo de Lord Caverís está sentado demasiado cerca. Envenenarla mientras su familia podría ingerir accidentalmente la toxina sería de mala educación». Tomó un delicado sorbo de su propia sopa. «El siguiente plato, sin embargo, es válido». Natán estaba considerando la conveniencia de comer algo cuando la luz ambiental de la habitación parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego se estabilizó de nuevo. Varios guardias apostados a lo largo de la pared se enderezaron, moviendo las manos hacia armas que parecían haber sido cultivadas en lugar de forjadas. Serafina dejó la cuchara con cuidado y precisión. «Eso no debería pasar».
¿Deberíamos preocuparnos? Natán mantuvo la voz baja. Los sistemas del palacio están vinculados a mis biorritmos. Los destellos de la luz significan que algo está interrumpiendo la conexión. Se levantó con suavidad y todas las conversaciones en el pasillo se apagaron al instante. Mis disculpas a todos. Por favor, continúen comiendo. Necesito comprobar algo. Natán se quedó con ella, lo que le valió varias miradas fijas de los demás comensales. Serafina no hizo ningún comentario, simplemente comenzó a caminar hacia la salida más cercana con Natán y 4 guardias siguiéndola. Apenas habían llegado al pasillo cuando se produjo la explosión. No fue cerca, en algún lugar profundo de los niveles inferiores del palacio, pero toda la estructura se estremeció como un ser vivo sufriendo. Los árboles cristalinos que pasaban chirriaban en discordia y los estabilizadores de gravedad fallaron, haciendo que Natán tropezara de lado contra una pared que parecía más gel que piedra. «Sala del trono», espetó Serafina, ya corriendo. Eso venía de la sala del trono. Avanzaron por pasillos que se reconfiguraban activamente, las defensas del palacio despertando en respuesta al ataque. Las paredes se deslizaron a nuevas posiciones, las puertas se sellaron y los drones de seguridad se materializaron desde nichos que Natán estaba seguro habían estado vacíos momentos antes. Sus instintos de médico de combate se activaron, el viejo entrenamiento resurgió mientras catalogaba salidas, evaluaba amenazas y se mantenía cerca del lado izquierdo de Serafina. Su lado débil, recordaba del campo de batalla, donde esa vieja lesión a veces ralentizaba ligeramente sus movimientos. La sala del trono era un caos. Salía humo de un panel de pared roto, y 3 figuras con armaduras que reflejaban la luz se enfrentaban a los guardias del palacio. 2 guardias estaban caídos, uno se movía débilmente, el otro permanecía ominosamente quieto. Más guardias entraron en tropel desde múltiples entradas, disparando. Armas en patrones coordinados que sugerían un entrenamiento exhaustivo. Atrás, ordenó uno de los guardias de Serafina, intentando colocarse entre la reina y la lucha. Serafina lo ignoró por completo, moviendo la mano hacia un brazalete que Natán no había visto antes. Se desplegó en algo que parecía una espada de luz sólida, zumbando con energía apenas contenida. Natán, el guardia herido, ya se estaba moviendo. El viejo entrenamiento lo activó como si nunca hubiera abandonado el servicio. Sus pies lo llevaron en cuclillas hacia el guardia caído, mientras su mente evaluaba las heridas a 6 metros de distancia. Quemaduras de plasma, graves pero tratables. El otro guardia no respiraba. Natán alcanzó al herido mientras un atacante atravesaba la línea defensiva, dirigiéndose directamente hacia Serafina. Ella respondió al ataque con precisión fluida, su espada ligera desvió un golpe que le habría arrancado la cabeza. El atacante presionó el asalto, obligándola a retroceder hacia la pared dañada. Natán agarró al guardia herido y empezó a arrastrarlo hacia un lugar seguro. Sus instintos médicos luchaban contra la urgencia de ayudar a Serafina. Entonces, un segundo atacante apareció tras ella, levantándose de lo que Natán habría jurado que era suelo firme. Sara. El viejo apodo salió sin pensar. La advertencia, aguda y urgente. Giró sobre sus talones, levantando la espada, pero perdió el equilibrio y el atacante estaba demasiado cerca. Natán hizo lo único que se le ocurrió. Lanzó su botiquín. Este golpeó el casco del atacante con un crujido satisfactorio, interrumpiendo el ataque lo suficiente como para que Serafina se recuperara y le clavara la espada en el abdomen. El atacante se desplomó. Su armadura, que doblaba la luz, no reveló el equipo militar estándar que llevaba debajo. El tercer atacante vio caer a sus compañeros y tomó la inteligente decisión de correr. No llegaron muy lejos. La seguridad del palacio había sellado todas las salidas, y los guardias los abatieron con brutalidad. Serafina permaneció en el centro de su sala del trono, respirando con dificultad, con la espada aún activa y zumbando. Entonces miró a Natán, miró el botiquín tirado en el suelo y se echó a reír. No era el sonido cortés y controlado de antes,
sino una risa genuina, ligeramente histérica. Le lanzaste tu botiquín a un asesino. Estaba al alcance, dijo Natán, ya revisando las constantes vitales del guardia herido. Y funcionó. Funcionó, asintió ella, desactivando su espada. El brazalete se recompuso, volviendo a parecer inocente. Lord Caverys va a tener un aneurisma cuando se entere de esto. ¿Debería ofenderme que te parezcan graciosos los intentos de asesinato? El tercero este año. Uno se acostumbra. Se arrodilló junto a él, examinando al guardia herido con una mirada experta que le recordó a Natán que había sido teniente antes que reina. ¿Qué tan grave? Bastante grave. Necesita una enfermería, no un puesto de campo. Natán trabajó con rapidez, estabilizando los daños más graves. Tu palacio tiene instalaciones médicas, ¿verdad? Por favor, dime que no están en otra dimensión ni orbitando otra luna. El mismo palacio, en otra cubierta. Guardia, que venga un equipo médico ahora mismo. Natán levantó al guardia herido. Su fuerza lo sorprendió. Lo llevaron juntos hacia el transporte médico más cercano, que se había materializado de algún lugar, con los guardias formando un círculo protector a su alrededor. En el transporte, corriendo por los pasillos hacia la enfermería, Serafina captó la mirada de Natán. Su atuendo formal estaba chamuscado, su cabello se había desprendido de su elaborado peinado y tenía una mancha de algo inidentificable en la mejilla. No se parecía en nada a una reina, y se parecía mucho al teniente que había rescatado de entre los escombros en llamas. ¿Aún crees que hiciste bien en venir aquí?, preguntó. Natán pensó en su tranquila clínica en Vistará Prime, sus sencillas reparaciones y sus días tranquilos. Entonces miró a la mujer a su lado, sus ojos violetas brillando de adrenalina, y algo más. Alivio, tal vez, o reconocimiento. Como si hubiera estado esperando 12 años para ver si se quedaba cuando la situación se pusiera peligrosa. Pregúntame de nuevo después del cuarto plato, dijo. Todavía tengo curiosidad por el postre. Su risa los acompañó hasta la enfermería. La enfermería estaba más silenciosa de lo que Natán esperaba, con una iluminación tenue y tecnología que susurraba en lugar de pitar. Había pasado 2 horas asegurándose de que el guardia herido sobreviviera, y luego otra hora desviando las preguntas de seguridad sobre el ataque. Para cuando terminó, los soles gemelos visibles a través del visor habían cambiado de posición, tiñendo el planeta de tonos ámbar y rosa. Encontró a Serapina en el observatorio real, una cúpula en el punto más alto del palacio donde las estrellas parecían tan cerca que se podían tocar. Se había cambiado su atuendo formal por algo más sencillo, con el cabello suelto sobre los hombros, y permanecía de pie en la plataforma central contemplando la galaxia con una expresión que Natán reconoció. La mirada de alguien que cargaba con un peso insoportable. El guardia lo logrará, dijo, anunciando su presencia, aunque tendrá cicatrices impresionantes. Bien, ya le he avisado a su familia. Ella no se giró. Seguridad identificó a los atacantes. Una facción separatista contratada por alguien de las colonias exteriores que cree que he sido demasiado blanda con la integración humana en el espacio de Andralis. Irónico, dado que acabas de nombrar a un humano para tu equipo asesor. Sospecho que eso fue lo que lo desencadenó. Caverys ha estado sospechosamente callado desde el ataque. Finalmente lo miró con una sonrisa cansada. O está impresionado de que hayas sobrevivido o está recalculando cómo deshacerse de ti. Natán se acercó al borde de la plataforma, mirando a través del suelo transparente el palacio que se extendía bajo ellos. Desde esa altura, podía ver los árboles cristalinos de sus jardines, que ahora tarareaban una suave melodía que vibraba por toda la estructura. ¿Sabes? Cuando recibí esa llamada, pensé que tal vez necesitabas un médico. Revisar algunas heridas persistentes de Cantros, asegurarme de que todo sanara bien, cobrar mi pago y volver a casa. Habrías venido por eso. 50.000 créditos son. 50.000 créditos. La miró.
Pero no me buscaste por eso. No. Serafina se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la leve cicatriz en su sien, la que él había cerrado hacía 12 años, con manos temblorosas y una esperanza desesperada. Me dije a mí misma que se trataba de saldar una deuda, que encontrarte y agradecerte como es debido me permitiría finalmente cerrar ese capítulo. Dejar atrás al teniente asustado que casi muere en los escombros. Pero entonces te encontré, y entraste en mi sala del trono, con un aspecto completamente fuera de lugar y un poco molesta. Y solo podía pensar que seguías viéndome igual que en ese transporte. No como una reina, no como un símbolo, solo como Sara, que necesitaba a alguien que cumpliera su promesa. No voy a ser una buena idea. 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 ¿No esperabas que le lanzara un botiquín a una asesina? Se rió, y el sonido rompió la tensión. No esperaba seguir sintiéndome como esa teniente cuando está cerca, como si no tuviera que actuar, calcular ni ser nada más que la persona que sobrevivió porque a alguien le importó lo suficiente como para quedarse. El observatorio zumbaba a su alrededor. Las estrellas giraban en su danza eterna. Natán había pasado 12 años intentando olvidar la guerra, construyendo una vida tranquila donde la mayor crisis era un androide defectuoso. Se había convencido de que se conformaba con pequeñas reparaciones y problemas sencillos. Pero allí, con Serafina, viendo a la mujer que había luchado para salir de un transporte estrellado y ascender al trono, se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo. Me quedé porque valía la pena salvarte, dijo finalmente. Eso no ha cambiado, aunque admito que el palacio es un poco más complicado que un transporte en llamas. ¿Solo un poco? El transporte no intentó envenenarme durante la cena. Buen punto. Se giró para mirarlo de frente, y a la luz de las estrellas, sus ojos tenían el mismo tono que cuando le agarró la mano y se negó a morir. No te pido que no tengas deudas ni obligaciones, Natán. Te lo pido porque necesito a alguien que recuerde que Servale existía antes de la corona. Alguien que me diga cuando estoy siendo ridícula y que les lance equipo médico a los asesinos cuando sea necesario. Esa es una descripción de trabajo muy específica. Soy una reina muy específica. Su sonrisa se tornó irónica. Aunque debo advertirte, Caberís definitivamente intentará que te maten, y el consejo te hará la vida difícil, y habrá más ataques, más maniobras políticas, más cenas donde la sopa podría ser letal. Suena terrible. Lo es, con frecuencia. Natán miró las estrellas, el palacio imposible que flotaba en el vacío, a la mujer que había pasado 12 años buscando a un médico que cumpliera una promesa. Pensó en su clínica en Vistará Prime, la vida tranquila que había construido, la seguridad que había elegido. Entonces pensó en la teniente que se había negado a morir, que se había convertido en reina pero nunca olvidó a la persona que la había considerado digna de ser salvada. Voy a necesitar mejor equipo, dijo. Mi botiquín actual está abollado y posiblemente maldito después de golpear a ese asesino. El rostro de Serafina se iluminó con algo que parecía esperanza y alivio entrelazados. Listo. ¿Qué más? Un mapa. Tu palacio no tiene sentido y estoy harta de perderme. El palacio se reconfigura. Un mapa quedaría obsoleto en horas. Entonces te culparé cada vez que termine en la sección equivocada. Aceptable. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, un eco de ese momento en el transporte en llamas cuando ella lo agarró de la muñeca y se negó a soltarlo. Así que te quedarás. Natán tomó su mano, sintiendo la misma fuerza que la había mantenido con vida a través del fuego de artillería y los intentos de asesinato en 12 años de búsqueda. Alguien tiene que asegurarse de que no te maten en tus propias cenas. Al parecer, esa soy yo ahora. Al parecer, ella le apretó la mano,
y por un instante dejó de ser una reina y él un consejero. Eran solo dos personas que habían sobrevivido juntas al fuego y habían encontrado el camino de regreso a través de 12 años e incontables estrellas. Los árboles cristalinos de abajo comenzaron a tocar algo nuevo. Una melodía que no era exactamente jazz, pero tampoco armonía. Algo intermedio. Buscando su resolución. Están confundidas, dijo Serafina, escuchando. No saben qué canción tocar. Dals tiempo, dijo Natán, observando las estrellas girar en lo alto. A veces las mejores canciones son las que nadie ha escrito todavía. Ella sonrió, y en ese momento, Natán supo que había tomado la decisión correcta. No la segura, no la sencilla, pero la que importaba. Después de todo, una vez le había prometido que no se enfrentaría sola a la oscuridad. Algunas promesas, resultó, no tenían fecha de caducidad.